Javier Bandera, administrador del Teatro del Soho CaixaBank, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Artefactos en Canal Málaga Televisión. Gracias por abrirnos las puertas de este coliseo. Acabáis de cumplir 5 años el Teatro del Soho CaixaBank. ¿Cuál es el balance que haces de este primer tramo de travesía? Bueno, pues como tú dices, el 15 de noviembre de este año hicimos 5 años. Han pasado 1000 cosas, ¿no? Desde el primer estreno, la primera producción propia, que fue Chorus Line. En el 19 después nos llegó una pandemia tremenda y bueno, nos hemos ido amoldando. Después ahora tenemos en cartelera Gypsy, que es nuestra cuarta producción propia como musical. También produjimos en La Pista, que era un teatro de texto. Hemos hecho algunas coproducciones como Gospel, como Imagine. Hemos también colaborado con teatro clásico, con El Príncipe Constante, con teatro de marioneta, de Espejo Negro. Y la verdad que muy contentos, porque en todo este tiempo yo creo que hemos plantado una semilla que empieza a crecer y que yo creo que es importante, ¿no? Has hablado de que han pasado muchas cosas, has hablado de esa pandemia que todos vivimos. ¿Sería ese el momento más complicado que habéis vivido en estos 5 años de experiencia? Sí, la verdad es que fue un palo, ¿no?, para todo el mundo a nivel mundial, ¿no? Pero la verdad que en ese sentido a nosotros nos sirvió para reinventarnos, para movernos, para crear una productora de televisión también. Y bueno, como que el mundo se vino un poco a reestructurarse de otra manera, y yo creo que al final todos hemos salido beneficiados de ese momento. Es verdad que fue duro, son 2 meses, después a la hora de aperturar el teatro, todas las limitaciones, mascarillas, pero yo creo que poco a poco nos hemos ido amoldando y hemos superado esa pandemia, y yo creo que al final que ha sido como muy positivo. Y en ese afán de superación, ¿cuál sería en estos 5 años el momento más especial o el mejor momento, crees tú, que ha vivido el Teatro del Soho CaixaBank en este tiempo? Bueno, la verdad es que la apertura fue tremenda, ¿no? Yo me recuerdo las ganas que había por conocer el teatro, la remodelación del teatro, por conocer el musical de Chorus Line, y la verdad que ahí la preventa fue tremenda, ¿no? O sea, nos quedamos sin entrada prácticamente en nada, ¿no? Pero después ha ido demostrando de que bueno, ahora tenemos Gypsy, que es un musical que tenemos 3 meses aquí en el teatro, y que está teniendo una aceptación tremenda, ¿no? Mi hermano lo dirige, ya no está mi hermano encima del escenario, que siempre era como un poco de miedo, ¿no? Decir, oye, pues Antonio, ¿está Antonio? Pero todo el mundo pregunta lo mismo, ¿está Antonio? No, Antonio dirige, ¿no? Y después hemos coproducido Gospel, que no estaba ni dirigiendo ni nada, y entonces la respuesta del público yo creo que es tremenda, ¿no? Y con este musical lo estamos viendo, es un musical que yo creo que reúne todas las condiciones, está basado en una historia, un hecho real, y la verdad que mi hermano sí lo está dirigiendo, pero la respuesta del público está siendo tremenda, y llevamos más de 40.000 entradas vendidas y nos quedan todavía hasta el 12 de enero, muy contentos como el público está reaccionando. Hablas de la respuesta del público. La temporada pasada más de un 77% de ocupación en los espectáculos que habéis desarrollado aquí. ¿Consideras que Teatro del Soho CaixaBank ya es un proyecto consolidado? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se ha demostrado de que poco a poco y trabajando mucho, no solamente ya nuestras producciones, ¿no? Después nosotros tenemos una temporada donde traemos la máxima figura del teatro, ¿no? Del teatro de texto. Aquí este año, después del teatro de Gypsy, de la obra musical, viene Gris, que es el 50 aniversario de Gris, y después ya no solamente el teatro musical, sino pasan actores aquí, actrices como Emma Suárez, como Marisa Paredes, dirigida por Luis Pascual, que vuelve al teatro que empezó a dirigir. Tenemos a Néstor Alterio, Ernesto Alterio, o sea, tenemos la familia Alterio, Carlos Hipólito, tenemos nuestra propia orquesta sinfónica de Larios Post del Soho, que tenemos una ópera que también Arturo Díaz Boscovi compuso, El Caballero de Olmedo. O sea, la actividad es tremenda, no solamente con nuestras producciones, sino con la temporada y con todo lo que el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que la aportación a la ciudad culturalmente yo creo que es importante, y cumplimos una faceta diferente al Teatro Cervantes, pero muy contentos hasta ahora, y yo creo que sí está muy consolidado, ¿no? Hablas de la aportación a la ciudad. Estamos aquí rodeados de las obras de José Luis Puche, que viste el vestíbulo del Teatro del Soho, que está también aquí en el recibidor como parte de las obras que ha creado para la escenografía de Gypsy. ¿Qué crees que ha podido representar o que sigue representando un proyecto como este para los creadores locales de distintas
disciplinas artísticas? Hombre, nosotros, mi hermano es malagueño y mi hermano siempre pues apuesta por la gente de aquí, no solamente a nivel de José Luis, por ejemplo, con su pintura, Arturo, que como director musical, que también es malagueño, siempre buscamos que en todas nuestras compañías pues colaboramos mucho con la ESAEN, con la ESAT, y para nosotros es muy importante siempre tirar de la cantera y de la gente de aquí, de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque el barrio también se ha transformado, no solamente hemos sido nosotros, sino yo creo que la ciudad ha ido creciendo también a raíz de estos proyectos culturales, y yo creo que es importante para todos, ¿no? Y después de 5 años, Javier, ¿dónde os veis dentro de 5 años? Pues mira, nosotros tenemos mucho por hacer todavía, o sea, no tenemos límite. Mi hermano es una persona súper activa y en ese sentido ya tiene en la cabeza próximos proyectos, próximos compañías que quiere traer aquí o que quiere producir, y la verdad que en ese sentido no le veo yo la meta, y mi hermano en ese sentido ya te digo que es muy ambicioso y tiene muchas ganas de siempre de trabajar, ¿no? Pues mientras llega o no esa meta, nosotros lo dejamos aquí, te damos las gracias, nos vamos a ir a una de las librerías de la ciudad a ver qué libros nos recomiendan y seguimos con otros compañeros del Teatro del Sojo. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Os recomendamos Con calma, 50 historias de la naturaleza. Este es un libro de divulgación que nos encanta porque, tal como su nombre lo explica, son 50 historias de la naturaleza, pero con una característica: estas historias se narran desde la calma y hay que leerlas con calma. Las historias, el libro es de la editorial Flamboyant, una editorial que cuida muchísimo sus fondos, sus libros, y nos encanta. Y voy a haceros un pequeño relato visual, o sea, os voy a desviar un poquito para que veáis qué historias tiene este libro. Un zorro que come bayas en un arbusto, una ola del mar se forma, culmina en una cuesta, en una cresta y se rompe, los jacintos silvestres transforman los árboles, unos hongos crecen en un bosque, una liebre escapa de un zorro hambriento, y todo esto atravesado por unas ilustraciones maravillosas que van narrando simultáneamente con el texto todo lo que nos informa, nos va haciendo aprender, y simplemente lo recomendamos entrañablemente porque es uno de los libros que creemos que sin duda alguna nos hace aprender, nos enriquece a todas y todos, y a los peques y las peques les encanta. Así que para ellos, para ellas. Arturo Díez de Boscovich, director, a ver si lo digo bien, de la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Sojo. Eso es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Artefacto dedicado al Teatro del Sojo y a Gypsy. Bueno, tenemos justo aquí al lado la parte donde tú literalmente tomas la batuta. Sí. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso en el que hablábamos fuera de cámara, en el que te tienes que sincronizar con los 26 intérpretes, en el que tocáis en riguroso directo. Se insiste mucho también desde el propio teatro en que todo lo que forma parte del espectáculo es en riguroso directo, no hay nada pregrabado. ¿Cómo es ese proceso también de acompasamiento, en este caso con los intérpretes que forman parte de la escena? Pues bueno, el tema de que sea en directo es una obstinación de Antonio que me parece bastante loable, por una cuestión de honestidad con el público también, ¿no? Ya sabemos que muchos empresarios, bueno, lógicamente, bueno, que muchas veces el tema económico para los empresarios es complicado, pues reducen en músicos de la orquesta, en muchos espectáculos de musical, sobre todo de género musical, ¿no? En la ópera no tanto, porque la ópera suele estar subvencionada por estamentos públicos, o sea que no suele tener ese problema, y porque la ópera no es viable económicamente desde ningún punto de vista. Pero en los musicales sí que suele pasar eso, y Antonio desde luego tiene una obsesión que a mí me encanta, por suerte, de que todo sea en riguroso directo, que si suena un piano, un arpa o lo que sea, pues sea un arpa de verdad, que no sea un teclado imitando un arpa, ¿no? Y entonces, con lo cual tenemos una orquesta numerosa, que fue el mismo número de músicos con el que se estrenó un musical en Broadway en los años 50, 26 músicos de formación, y luego, por supuesto, pues todo el elenco que forma parte del musical Gypsy. Oye, ¿cómo es la coordinación? Porque tú los ves a ellos a través de un monitor, ellos te ven a ti a través de un monitor, pero me comentabas antes de empezar con esta charla que no hay dos funciones iguales, que siempre tienes que estar muy pendiente para poder ir al mismo. Sí, para coordinar todo. Realmente es complicado porque normalmente en muchos musicales, incluso en la ópera, el director ve de manera natural desde el foso a los cantantes, ¿no? Y aquí, sin embargo, los veo a través de un monitor que, bueno, los veo, pero es un monitor pequeño, y ellos me ven a través de otros monitores que hay desde dentro y también aquí enfrente.
O sea que la comunicación tiene que ser a través de monitores, pero igualmente es igual de placentero para mí hacer el trabajo, aunque tenga esta dificultad técnica, por decirlo de alguna forma, pero es satisfactorio porque, por lo que tú decías también, ¿no? Que no hay dos funciones iguales y que cada día surgen cosas nuevas, e incluso te diría que surgen cosas bonitas nuevas, no es que haya problemas solamente, sino que también a veces hay momentos de la interpretación que son brillantes y que solo se repiten o se dan en ese mismo momento y nunca más se vuelve a repetir. Has hablado de los 26 músicos que forman parte, en este caso, de la orquesta que acompaña a Gypsy. Un chico, una chica joven que nos estén viendo, que les seduzca un poco esto. ¿Qué requisitos tiene que tener un intérprete que quiera formar parte de una formación como esta? Y además que próximamente, en no mucho tiempo, vamos a convocar audiciones también para la orquesta, para gente que quiera venir y que las podamos escuchar. Bueno, pues básicamente tener dominio del instrumento y normalmente nosotros para las pruebas solemos pedir un vídeo con una obra libre y luego pues los citamos en el teatro para escucharlos. Y realmente las características de esta orquesta en concreto son un poco pues una especie de emulación de lo que hace la Boston Pops en Estados Unidos, que es tocar música, porque pop viene de popular evidentemente, es música que no suele ser la típica música clásica que se toca las orquestas sinfónicas. Es decir, que ahora por ejemplo tuvimos hace poco un concierto sobre los Beatles, un monográfico, un homenaje, y música de cine también, musical, es decir, toda la música que no entra dentro del marco, entre comillas, purista de la música clásica. ¿Y crees de alguna manera que, hablando de ese purismo, ayudáis con un proyecto como este a democratizar el conocimiento de la música y que a lo mejor de ahí se saltan a otra disciplina, no tienen por qué ser la clásica, pero el jazz o cualquier otro tipo de manifestación musical? Sí, yo creo que lo que dices tiene razón, o sea, incluso en el público, mucha gente ha empezado a aficionarse a la música sinfónica por venir a conciertos de música de cine y entonces luego pues siguen indagando, escuchando y eso les lleva a la música de concierto realmente, o sea que eso no solo que pueda ocurrir, sino que tengo constancia de que ocurre habitualmente. O sea que es una manera de acercarse a la música sinfónica que ya de primeras, y sobre todo en nuestro país, es algo que se ve como un género aburrido o serio, y no tiene nada que ver con eso. Sí, tendríamos por un lado el prejuicio de esa supuesta seriedad de la música sinfónica o llamada clásica, y después a lo mejor el prejuicio de otra parte del público que a lo mejor ve el musical como una manifestación no necesariamente tan ambiciosa como esa música. ¿Tú estás un poco entre esos dos polos o no? Yo llevo toda la vida entre dos aguas nadando y es complicado porque a la gente le encanta, digamos, etiquetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he dirigido Mahler y he dirigido óperas de Puccini, o sea, que indistintamente, ¿no? Y porque realmente el trabajo es el mismo. Pero a la gente le encanta etiquetar, y entonces, especialista en esto. Bueno, yo es que no me considero especialista en nada, sino que, para empezar, que todavía estoy aprendiendo y porque la música es un género tan amplio que, o sea, nos da para una vida entera, o sea, que harían falta dos por lo menos. Bueno, pues hasta que llegue a esas dos vidas, antes de que llegue esa segunda vida, hablas de esa formación clásica de Mahler, de Puccini, también has compuesto una ópera que en este caso se estrenó en Madrid y que, según nos ha dicho algún pajarito, también la vamos a tener por aquí cerca, ¿no? Sí, es verdad, sí. Pues mira, tuve la suerte, que es una cosa bastante marciana, porque hoy en día ya no es que encargan óperas a nadie, ¿no? De que me encargaran El Caballero de Olmedo, la adaptación del libreto la hizo Luis Pascual, que además ya tenía experiencia, había montado esa obra en varias ocasiones, es un reconocidísimo director teatral. Y bueno, hombre, lo primero fue de sorpresa, también de miedo también al principio, porque no había hecho una ópera nunca, conozco muy bien el género, pero nunca había escrito ninguna. Y bueno, la experiencia ha sido muy bonita, muy estresante también, y se estrenó efectivamente en el octubre pasado, hace justo, sí, un poco más de un año, en el Teatro de la Zarzuela. Y parece ser que se va a reponer también, se va a hacer en el Teatro Cervantes representada y también en Tenerife, pero aquí se va a hacer en versión de concierto, porque fue una cosa que me propuso Antonio y me pareció muy buena idea. Hombre, yo no voy a decir que no, claro. Pues volveremos entonces al Teatro del Sojo a escuchar esa ópera. Arturo, muchísimas gracias por participar en Artefacto y mucha suerte. Muchas gracias.
Marta Rivera, bienvenida a Artefacto, el programa de Canal Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos en medio de la vorágine de la preparación y de la representación de Gypsy. Cuéntanos, por empezar un poco por el principio, cómo es un día, no te digo que normal, pero sí habitual en medio de una vorágine como esta. Bueno, un día habitual después de ya haber estrenado es cuando ya, después de estrenar, ya viene más o menos la normalidad, ¿no? Que es terminar la función, irte a casa, cenar, descansar, levantarte, yo personalmente, no a una hora muy temprana, sino sobre las 10, las 11, desayunar, hacer estiramientos, ir a pasear, tomar un poco el sol y un poco de vida, ¿no? Porque estamos muchas horas encerrados en el teatro, entonces necesitamos también respirar un poquito de aire. Y yo no, ahora mismo, según el espectáculo que haga, este espectáculo requiere de mí mucha energía y mucho, entonces yo prefiero no arriesgarme a hacer muchas cosas, porque luego cuando tengo que venir aquí a las 5 de la tarde y dar todo lo que tengo que dar, prefiero saber que he estado ahorrando toda la energía posible. ¿Es el personaje Rose más exigente al que te has enfrentado a lo largo de tu carrera? ¿Sabes qué pasa? Que ahora tengo 53 años. Yo he hecho personajes muy exigentes, pero con 28, con 30, con 40, no sabría qué decirte, porque por ejemplo también hacer Velma Kelly en Chicago tiene, a nivel coreográfico y a nivel vocal y todo, también tiene mucho. Entonces, yo creo que el personaje de Rose más que nada es a nivel también psicológico, a nivel energía, tiene mucha carga emocional, ¿no? Que yo no me la llevo a casa, pero quieras o no, encima del escenario la utilizas, ¿no? Como actor. Entonces, yo creo que me canso más por ahí que por otros lados. Hablas de esa carga emocional. Rose es un personaje que cuando ves Gypsy hay momentos en los que la amas, momentos en los que la matarías, momentos en los que la comprendes, momentos en los que piensas como espectador o espectadora, Dios mío, ¿cómo le puede estar diciendo eso a su hija, a su pareja o a quien sea? ¿Cómo ha sido la construcción de un personaje tan poliédrico, tan humano y al mismo tiempo con tantas, no sé si decirte aristas, pero bueno, zonas de luz, colores, ¿no? Zonas de luz y de sombra? Pues a mí cuando siempre, hablando con el director, evidentemente, me gusta que los personajes no sean planos, me gusta que los personajes tengan muchos colores, como las personas humanas somos en la vida. Ahora estoy hablando contigo, pero seguramente viene mi hija y hablo de otra manera, o mi historia con mi pareja que no tengo, o con la otra. Quiero decir que las personas somos humanos todos y un personaje no deja de ser una persona humana encima de un escenario. Y Rose está mostrando lo que era, es una historia verídica, pero bueno, se pueden hacer siempre muchos planteamientos de cómo era esa mujer. Y no tiene que ser la señora mala que maltrata a sus hijas. Igual hay que ver que detrás de esa maldad, entre comillas, puede haber algo que a ella la afectó en su vida para que ella sea así. Igual es que ella en esos años, en los años 30, estaba sufriendo y quería que sus hijas salieran adelante y por eso luchaba de esa manera. Igual su manera de ser madre era eso, ¿no? Su manera de entender ser madre era eso. Su manera de luchar. Todos llevamos nuestra mochila y hay que entender siempre muy bien a los buenos y a los malos, y hay que ser muy empáticos con todos los personajes. Ha hablado de los años 30, Gypsy se empezó a representar en los 50, se representa ahora en el Teatro de Soho CaixaBank en el año 2024, principio de 2025. ¿Hay cierto carácter atemporal en un personaje como el de Rose? De decir, bueno, esta no es una madre de los años 30 o no es una madre de los años 50, pues es una madre de hoy en día. De hoy en día, una madre o un padre de hoy en día, el padre que lleva al niño a jugar al fútbol y quiere que sea Messi, ¿no? Entonces, sí, o los concursos de televisión, de niños que cantan y todo eso, sí, evidentemente. Y son frustraciones muchas veces de los padres que no han podido llegar a cumplir su sueño, ¿no? Como es el caso de Rose también, y que los canalizan a través de
de sus hijos. Has hablado de tu edad, de tus 53 años, tus maravillosos 53 Bueno, sí. años. Hay Cada otra... día pesan más. Y yo digo que cuando haces un personaje, tu piel, tu cara, tu todo se transforma en el personaje que estás haciendo. Digo, por eso necesito salir de aquí y estar notado más esos viva. cambios? Sí, yo los noto. ¿Sí? Sí, he notado como que, claro, es que quieras o no estamos muchas horas haciendo un personaje. El rictus, la tristeza, Entonces, yo llego a casa, muchas veces cojo aceite y empiezo a darme masajes, a estirarme para las arrugas, para todo eso, porque quieras o no, estamos frunciendo el ceño, ahí. Entonces eso tiene que ver. ¿Y emocionalmente te lo llevas a casa o no? No, yo tengo la suerte de que no. Igual también te digo que a la hora de estar las horas previas al espectáculo, yo igual estoy haciendo algo completamente distinto, que no tenga que ver con la dureza del personaje. Soy una persona muy loca, muy alegre, muy feliz y intento no meterme mucho. Evidentemente hay escenas que requieren que los segundos antes de entrar estés allí concentrada, ¿no? Pero no me suelo llevar los personajes a casa, porque sin querer te los llevas. Sí. Sin querer están contigo. ¿Y en qué has notado tú que a veces Rose aparece cuando menos te lo esperas? Pues porque estás allí, bueno, ya en los ensayos mismos, estás ensayando y te vas a casa y vas caminando y tienes la cancioncita en la cabeza, o el texto, o el no sé qué, o estás hablando con amigos y te salen frases de Rose, ¿no? De no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y tú dices, ya está, ya me ha salido, ¿no? Sí, siempre se te quedan enganchados. Oye, hablábamos del personaje de Rose, de otros personajes que aparecen en Gypsy, mujeres, en una edad madura, en papeles muchas veces con una potencia brutal. ¿Tú crees que hay una especie de reivindicación, de alguna manera, en esta función, de esa vigencia de las actrices, en este caso de las actrices femeninas, en un escenario tan complejo y tan competitivo y tan esforzado como puede ser el teatro musical? Puede ser, yo no sé en el momento en el que se hizo la función, pero en este momento podría ser que lo interpretáramos también por ese lado, ¿no? En que mujeres como Carmen Conesa, grandes actrices, cantantes que han luchado toda su vida, Marta Valverde, Lorena Calero, que interpretan los personajes que estás diciendo tú, de las strippers, que hacen un número maravilloso, uno de los mejores números de la función. Pues sí, podría ser una reivindicación a que las mujeres estamos allí y seguimos existiendo, tengamos la edad que tengamos y con los mismos ovarios, ¿no?, que hay que tener, pero también en el caso de Paco, mi compañero de reparto en Company, sí. Esa vigencia de los actores, esa vigencia de los actores de toda la vida que han estado dándolo todo encima del escenario, en televisión, y siguen estando ahí todavía. Oye, ¿y lo seguís dando todo? Y por ejemplo, un día que tenéis doble función, es decir, función a las 2 de la tarde y función a las 7 de la tarde, ¿os pesáis después si veis si habéis perdido peso o algo o no? No me peso, pero lo veo en la ropa. Sí, la verdad es que sí. Pero somos tan enfermos que cuando no estamos trabajando y engordamos un poquito, decimos, tengo la necesidad de ese cansancio, de eso, para estar en la forma en la que estoy cuando estoy trabajando. Quiero decir, es un enganche tan grande el del teatro musical, que cuando lo estás haciendo estás agotado y dices, necesito descansar, y cuando no estás trabajando dices, tengo el mono de subirme al escenario y caer rendido. Pues Marta Rivera, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, muchísimas gracias por ese personaje que nos ha regalado. Muchísimas gracias a de vosotros. Rose, y muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este artefacto en Canal Málaga Televisión. Muchas gracias.